Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de Astropsicológica y el día de hoy vamos a estar hablando de una técnica, un método que se utiliza en astrología psicológica que se llama los núcleos energéticos o los núcleos arquetípicos, ¿sí? No son lo mismo, te voy a explicar la diferencia que tienen. Para empezar, te cuento que la carta natal, la interpretación astrológica desde una mirada humanística, cuando digo humanística me refiero a las líneas psicológicas de la astrología, y desde una mirada tradicional, no son para nada parecidas. La astrología más clásica, más tradicional, cuando habla de los factores personales de la carta natal, hace algo así como descripciones de carácter o de personalidad, ¿sí? Entonces, bueno, ve si tenés tales elementos, dónde tenés a tus planetas, los aspectos que hacen, y lee toda esa información como partes de tu carácter, ¿sí? Lo que conforma tu personalidad. Sin embargo, desde la astrología psicológica, especialmente la mirada transpersonal, que es la junguiana, lo que se descubre es que la carta natal es un mapa, es una representación de todo nuestro potencial. Esto quiere decir que la carta natal muestra todo lo que podemos llegar a ser a lo largo de nuestra vida, no lo que estamos siendo ahora en este momento. Y esto para mí siempre es importante destacar esta distinción, porque yo no soy la misma que era hace 20 años. Y yo no voy a ser la misma en 10 años o en 20. Y esto nos pasa a todos los seres humanos. Hay partes de nuestra carta natal que durante mucho tiempo están dormidas, no conectamos con ellas, no nos identificamos y generalmente solemos conectar con esa energía a través de los vínculos, a través de las experiencias que vivimos, a través de situaciones que vamos viviendo. Asimismo, la carta natal muestra todo ese potencial que yo puedo llegar a ser, pero también hay niveles y niveles y niveles de información muy distinta, mucho más profunda, con la que yo puedo conectar con esa energía. Por ejemplo, yo puedo ser una versión de Virgo de repente muy perfeccionista, muy en el detalle, muy en la materia, muy concreta, o yo puedo ser otra versión de Virgo, capaz más al servicio de hacer funcionar los sistemas en los que estoy, o yo puedo ser una versión de Virgo más sanadora, más conectada con la salud, o yo puedo ser una versión de Virgo más conectada con los misterios de la vida, ¿no? Porque detrás de Virgo está Piscis y está esta conexión con el universo, con el sistema como un todo, ¿no? Entonces hay millones de formas de ser Virgo, hay millones de formas de ser Cáncer, hay millones de formas de ser Leo. Esto muestra que la carta natal no es algo expreso todo el tiempo, no es algo que estás todo el tiempo en actividad, sino que hay ciertas partes de la carta natal que están más acentuadas, más reforzadas, porque tenemos más energía, más indicadores planetarios y porque la conciencia se ha puesto allí. Por ejemplo, la luna es algo donde es una energía donde todos los seres humanos nos sentimos identificados, al menos al principio de la vida, ¿no? Los bebitos son súper lunares. De hecho, su sol todavía no está desarrollado y no está despierto. Su sol son sus padres, son sus cuidadores, así como Saturno, así como el resto de sus energías. ¿Mm? Con suerte pueden expresar algo de su luna, algo de su Marte, algo de su Venus. ¿Sí? Todavía Mercurio cuesta, lo van a expresar mucho a través del lenguaje no verbal, pero no a partir de su función raciocinio, de su función lenguaje, de su función memoria, procesos cognitivos. No va a tomar contacto con eso. El sol tiene que ver con la conciencia, con la autoconciencia. Un bebito todavía no tiene autoconciencia. Entonces, vemos que desde el principio de la vida esas partes están dormidas y de a poco vamos descubriendo quiénes somos, quiénes queremos ser, cuáles son nuestros potenciales y nuestro sol se va activando, así como otras partes de nuestra carta natal. Entonces podemos habernos identificado mucho tiempo con una parte de nuestra carta y de repente en algún momento de nuestra vida producto de los movimientos internos y externos que se van produciendo, por ejemplo, una crisis vocacional, una crisis de pareja, necesito hacer un cambio, ya hay algo dentro mío que ya no puede seguir de una determinada manera, o los eventos externos me llevan a necesitar realizar un cambio en mi vida, ¿sí? Me quedo sin trabajo, me tengo que mudar y eso provoca que ahora quede lejos del trabajo, lo que sea, o sea, los eventos de nuestra vida que nos llevan a hacer estos cambios donde vamos a ir de a poco descubriendo otras facetas propias. Esto hace que entonces algunas partes de nuestra carta natal, donde estábamos muy instaladas, donde estábamos muy identificadas,
van mermando o capaz van dejando espacio para que aparezcan otras partes de nuestra carta natal. Y fíjense que estoy hablando de partes, ¿no? Un poco la teoría de los núcleos energéticos se alimenta de otros estudios, como por ejemplo los de Roberto Sayoli, que habla de subpersonalidades, o algunos terapeutas transpersonales, ¿no? Que hablan de la búsqueda de sentido en la vida y de la búsqueda de la trascendencia, o Jung mismo que habla del camino de individuación. Cuando, por ejemplo, Jung habla del camino de individuación y dice, los seres humanos venimos a ser completos, no perfectos, nos está dando la muestra clara de lo que él entiende como un individuo, como un sujeto. Él dice, la palabra individuo quiere decir indiviso, sin divisiones internas. ¿Mm? Una gran tarea, un gran desafío, ¿no? Y él lo que postula es que cuando nos enfermamos, cuando nos neurotizamos, cuando vivimos malestar, cuando nos deprimimos, cuando nos angustiamos, es porque estamos divididos internamente. Una parte mía quiere una cosa, otra parte mía quiere otra. Una parte mía quiere hacer algo, pero siente que no debe. Una parte mía necesita expresar algo, pero siente que la fuera no lo va a aceptar de esa manera. Entonces empezamos a recortar eso que somos, empezamos a amputar partes propias. Entonces ya estamos pensando en términos de partes y no de un todo. Jung dice, no tenemos que ser perfectos, porque ser perfectos implica agudizar una lateralidad. ¿Mm? Una unilateralidad, perdón, mejor dicho. Cuando Jung habla de la unilateralidad, quiere decir aquel rasgo, aquellas características donde yo me he identificado y donde yo me he unilateralizado. O sea, me he ido por ese carril, por ese camino y lo he agudizado absolutamente. Por ejemplo, tengo mucho aire, entonces soy muy mental, muy racional, muy social, ¿no? Estoy todo el tiempo pensando en términos abstractos, en conceptos, y me unilateralizo en mi intelectualización. Esto hace que yo me vuelva cada vez más mental, más mental, más mental, en detrimento de mis emociones. Porque si yo estoy todo el tiempo pensando la vida, no la estoy sintiendo. Lo mismo puede pasar al revés. Yo me vuelvo muy sensible, sensible, sensible. Estoy todo el tiempo conectado con lo que yo siento, con mis emociones, con mi sentir, ¿no? Y cada vez me voy alejando más de la posibilidad de ver la vida con objetividad. Entonces Jung dice, no está bien ni una cosa ni la otra. Los seres humanos tenemos que tener mente, raciocinio y objetividad, porque si no, nos vamos a quedar toda la vida en el victimismo, no vamos a poder ver nunca el punto de vista del otro, nunca nos vamos a poder poner en los zapatos del otro, nunca vamos a poder ver nuestra realidad a distancia, con objetividad. Pero también si yo me vuelvo muy mental, me vuelvo un robot. Me olvido de que soy un ser sensible. Entonces los vínculos son desechables, mis propias emociones son desechables, no importa nada, ¿no? Entonces ahí es donde él habla de la unilateralidad. Él dice, los seres humanos tendemos a enfocarnos en una parte, en un aspecto propio, que es algo que nos sale bien generalmente, algo donde nos hemos sentido identificados a lo largo de toda nuestra vida, y nos quedamos allí. Y otras partes propias sufren. Por ejemplo, tengo mucho fuego en mi carta, Sagitario, Leo, Aries. Yo soy muy emprendedor, estoy todo el tiempo en movimiento, no paro, estoy muy conectada con mi deseo, con mi impulso, asumo riesgos, emprendo, viajo, estoy buscando siempre una verdad superior y demás. Y una parte mía que necesita raíces, tierra, concretar, quedarme quieta, ¿no? En un lugar y poder echar mis raíces y sentirme conectada en la realidad, esa parte mía sufre. Entonces a eso se refiere con, si nos volvemos perfectos, ¿no? Como por ejemplo un especialista en huesos. Y esta persona especialista en huesos trabaja solamente con los huesitos de la mano, porque no le vayas a pedir que te mire los pies porque ya no sabe. Entonces un especialista va a ser excelente en su área, pero va a perder de vista todo el resto. Entonces, esto puede o no ser útil para la medicina, tiene ventajas, tiene desventajas, o si somos arquitectos, si somos ingenieros, si somos psicólogos o lo que sea, ¿no? Bueno, yo me especializo en duelos y solo trabajo con personas en duelo. Ok, perfecto, pero no puedes trabajar con otro tipo de paciente que está viviendo de repente
una situación de adicción o que tiene un trastorno de conducta alimenticia, porque no es tu especialidad, ¿no? Nos pasa esto. Los seres humanos tendemos a irnos por un solo carril en nuestra vida. ¿Qué pasa? Esto puede o no ser útil en nuestras carreras, en nuestras profesiones, pero en nuestra vida no funciona. No funciona porque nos volvemos una caricatura de nosotros mismos. Nos olvidamos todas nuestras otras partes. Esto son los juegos de luces y sombras de la carta natal. Cuando vemos una persona con muy, muy acentuada una parte de su carta natal y que muestra y que expresa solamente una parte, vemos que hay otras partes de su carta natal que están como más apagadas, están como más flojas, y muchas veces esta persona lo conecta con eso a través de un vínculo o de forma muy esporádica a través de alguna actividad que hace, o de repente en un área muy particular de su vida. Entonces, no sé, por ejemplo, me acuerdo un caso de una mujer con una luna en cáncer, pero en el medio cielo. Entonces, esa energía cáncer era en su profesión. Trabajaba con niños, era médica neonatóloga, pero digo, esa luna en cáncer tiene mucho más potencial, porque es como si está bien, la estás expresando en un área de tu vida, pero no estás conectando con tu sensibilidad, no estás conectando con tus necesidades, eso lo estás proyectando solamente en tu profesión, ¿no? Y era una persona con un carácter muy duro, muy desconectada de sí misma. Entonces, eso también es una forma de unilateralidad, ¿no? O sea, eso que está, que es parte de mí, lo expreso, lo muestro solo en un área, de forma útil, pragmática, productiva o lo que sea, pero no lo estoy viviendo encarnada dentro mío. Desde esta mirada entonces transpersonal, junguiana, basada en los núcleos energéticos, ya vamos viendo que nuestra carta tiene núcleos. Cuando hablamos de núcleos estamos hablando de partes que se van aglomerando, que se van nucleando, ¿no? Que se van juntando. Que capaz no son exactamente igual, pero comparten una misma cualidad energética. Por ejemplo, tengo un Sol en Leo y una Luna en Aries. Por supuesto que Leo y Aries no son lo mismo, pero comparten que son energías de fuego, son energías deseantes. Entonces estas dos partes mías están como aliadas, como que van juntas, por más de que puedan tener intereses levemente distintos o que tengan modos de funcionamiento levemente distintos, porque uno es cardinal, otro es fijo, pero más o menos se entienden. De hecho, entre sí podrían estar en trígono, ¿no? Se entienden, van por una misma línea, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, tenga mucha energía en la casa 10 y mucha energía de tierra. Entonces, si bien no es lo mismo, porque si no sería poner todo en una misma bolsa, no es lo mismo, ¿no? Pero podríamos pensar que esa energía en la casa 10 está al servicio de hacer algo productivo, de ir en búsqueda de sus metas, de la consecución de sus objetivos, de su trabajo, de subir cada vez más su estatus social, ¿sí? Puede ser una persona como con fuertes ambiciones. Y también esa tierra también está al servicio de lo productivo, de lo concreto, de materializar. Entonces son dos partes de su carta que van como por la misma línea, ¿sí? Siguen un mismo hilo conductor. Entonces, esos son núcleos energéticos. Energéticos porque tienen una energía que es vibratoriamente similar o afín, ¿sí? No tiene que ser igual, pero es afín. Se entienden en eso. Incluso podría ser, por ejemplo, una persona que tenga un Sol y una Venus en Libra, ¿sí? Y una luna en Tauro. Y uno dice, bueno, pero el Libra y Tauro, pero si estamos hablando de aire y tierra, sí, pero es una energía venusina. Tanto la parte Libra como la parte Tauro tienen en común su regencia venusina. Ambos buscan la tranquilidad, la estabilidad, el equilibrio, que no irse demasiado a los extremos, el placer, aunque lo van a buscar de distinta manera, pero tienen esto en común, ¿sí? Entonces, es interesante empezar a ver nuestra carta natal desde esta mirada, ¿no? Empezar a verla como, a ver qué partes pueden ir juntas, cómo puedo ir agrupando estas energías que tengo. Estos son los núcleos energéticos. Entonces vemos, mira, que hay un núcleo que puede estar conformado por estos 2, 3, 4 emplazamientos planetarios. Vamos a pensar en planetas en casas, en planetas en signos, en aspectos, ¿no? Una Venus-Plutón y un Marte en Escorpio de repente, como un núcleo más intenso, ¿no? Como que tienen energía en común, ¿sí? A eso le llamamos núcleos energéticos. Estos núcleos podemos armar varios núcleos energéticos en nuestra carta natal y también
distintos astrólogos van a pensar en distintos núcleos energéticos, ¿no? Porque esto es así, es una forma holística de ver la carta natal, es una forma gestáltica de ver la carta natal, ¿no? No es la única técnica que aplicamos en astrología. Y por otro lado, estos núcleos pueden, algunos de ellos ser afín y otros estar como más lejos, ¿sí? Entre sí. O sea, algunos pueden aliarse y otros les va a costar ponerse en común. Por ejemplo, si yo tengo un núcleo muy uraniano, Acuario, Sol Urano, lo que sea, y un núcleo de repente de mucho fuego o muy ariano, capaz, si bien son distintos, uno puede ser, por ejemplo, el núcleo de fuego más emprendedor y el núcleo de aire más libre, más rebelde, pero lo que tienen en común es que ambos están al servicio de mi autonomía, de mi independencia. Entonces, todas esas partes se van a aliar para que yo sea una persona independiente, para que yo quiera hacer mi camino, no necesite a nadie, me anime a salir a la aventura, a descubrir lo nuevo, ¿sí? Entonces, aunque sean dos núcleos distintos, pueden como ir por la misma línea. Y por ejemplo, puedo tener un núcleo de agua, una luna en cáncer, y que capaz está más apegada a su familia, y capaz le cuesta soltar, y capaz tengo un Saturno en casa 4, entonces yo tengo fuertes mandatos arraigados en mi familia, de que tengo que estructurar y que me tengo que quedar y que tengo que estar al servicio de mi familia y demás. Entonces, ese otro núcleo capaz quiere algo completamente contrapuesto a lo que quería mi otro núcleo más libre o más aventurero. Y ahí es donde empezamos a encontrar las divergencias, ¿sí? Hay núcleos que convergen y núcleos que divergen. Todo esto nos ayuda a entender cómo se mueven las energías dentro de uno. Y acá también lo que los astrólogos, las astrólogas humanistas hacemos es buscar dónde se posiciona la conciencia. Entonces hacemos hipótesis de posicionamiento psíquico. ¿Qué quiere decir esto? Decimos, bueno, con todo este fuego, con toda esta parte tan agudizada en la carta natal, creo, hipotetizo que la persona está más conectada con su núcleo aventurero, ¿sí? Y que probablemente su otro núcleo que quiere algo completamente distinto esté en sombra. Entonces ahí juegan las luces y las sombras. Y lo que está en sombra posiblemente lo proyectemos a los demás, ¿sí? No lo sintamos como parte propia. O cuando aparece, aparece de una forma inmadura, aparece de una forma a través de la angustia, no sé qué me pasa, estaba lo más bien viajando por Tailandia y de repente me agarró una crisis de llanto y no sé qué tengo. Claro, estuviste tan desconectada de esa otra energía que ahora no sabes que en realidad también extrañas a tu familia, también sentís culpa por no estar cumpliendo ese mandato familiar, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Por qué? Porque al no haber estado en contacto con esa otra energía, quedó como menos desarrollada, como más inmadura, por así decirlo. Estos son los juegos de las luces y de las sombras, de los posicionamientos de conciencia, las distancias internas, qué distancias hay entre un núcleo y otro, entre mi conciencia y el otro núcleo. Y también estos núcleos se van activando a lo largo de la vida. Hay momentos en los que está más activo uno, más activo otro. Esto lo vemos por tránsitos. Así que ya vemos que la carta natal no es algo lineal, está muy lejos de ser, bueno, tengo el sol en cáncer. em, Tiene una gran complejidad y esto es una de las muchas técnicas que utilizamos en astrología. Y te quería mostrar un ejemplo, ¿sí? Para la gente que me siga en YouTube, en mi cuenta astropsicológica, lo va a poder ver, pero yo igual te lo voy a contar, ¿sí? Porque estoy haciendo este podcast desde la computadora, así que lo estoy grabando. Y te cuento, te voy a contar el caso de una persona famosa que es Shakira, ¿sí? Shakira tiene un fuerte núcleo que podríamos, perdón, esto no, que podríamos marcarlo como un núcleo muy saturnino, de tierra, ¿sí? Que está marcado por un Marte en Capricornio, en casa 10, ¿sí? Ella es un ascendente en Aries, entonces generalmente coinciden la mayoría de sus casas con el signo que le corresponde en un mandala en reposo. Entonces tiene un Marte y un Mercurio en Capricornio, o sea, podríamos pensar toda una energía puesta al servicio del trabajo y de su estatus, casa 10, ¿sí? De la consecución de sus metas, sus objetivos, o sea, un núcleo muy trabajador. Un Mercurio que también es una forma de pensar, de razonar, de ordenar su vida, de estructurar su vida, también en Capricornio y en 10.
Y también tenemos un Sol oposición Saturno, que si bien ese Saturno está en Leo, que bueno, que nos muestra como ella ha trabajado mucho en función de su imagen y de su autoexpresión y de todo su lado artístico, pero bueno, independientemente de eso, acá también es importante eso, ¿no? No interpretamos todo el planeta por signo, por casa, o sea, tomamos una parte nada más. En este caso, Sol-Saturno, ¿sí? Vamos a decir, entonces es Sol, oposición Saturno. Le vamos a poner Sol-Saturno. Esto quiere decir que su identidad solar incorpora esa energía saturnina. Además es acuariana, entonces ese Saturno es dispositor de su Sol, ¿sí? También. Bueno, ahí tenemos un primer núcleo, ¿sí? Un núcleo duro, un núcleo trabajador, ¿sí? Que valora el esfuerzo, que valora el trabajo. Y le podríamos poner, bueno, no les dije una cosa, estos son los núcleos energéticos, pero la diferencia es que cuando hablamos con la persona en general, tendemos a utilizar arquetipos, ¿sí? Entonces decimos el arquetipo del trabajador, por ejemplo. Los arquetipos son modelos de conducta, moldes, ¿sí? Que venimos utilizando los seres humanos para organizar nuestros comportamientos, moldes primarios. ¿Sí? Todos los seres humanos sabemos lo que es en algún momento de nuestras vidas tener que hacernos cargo de nosotros mismos, dejar de ser niños y volvernos adultos. Eso es un arquetipo, ¿sí? Que es muy parecido a este que estoy hablando, ¿no? Entonces también podemos hablar en términos de núcleos energéticos o núcleos arquetípicos, ¿sí? Como un arquetipo guerrero, un arquetipo trabajador, un arquetipo niño, un arquetipo adulto, un arquetipo sabio, como distintos moldes de conducta que ha adoptado la humanidad. Luego hay muchos, ¿no? Núcleos. Bueno, en ese núcleo también podemos poner este Júpiter en Tauro en la 2, ¿sí? Porque también, digamos, de alguna manera, están al servicio de materializar, concretar, trabajar, hacer dinero, etc. También podemos pensar en otro núcleo. Un núcleo, por ejemplo, más fueguino, que se le ve mucho a Shakira. Esa Venus en Aries, ¿sí? Como ese lado guerrero. Un ascendente en Aries. Un nodo sur en Aries, ¿sí? Que es un poco la impronta de lo que traemos, ¿sí? Del pasado. Y también podríamos incorporar dentro de este, si queremos, ¿no? Dentro de este núcleo, una luna en aspecto a Marte y un Marte en la 10. ¿Por qué Marte en la 10? Bueno, porque está muy fuerte, está angular, está en una casa angular, está muy fuerte. Y una luna Marte, porque eso hace que si la luna es nuestras rutinas, es nuestro modus operandi básico, fundamental, ¿sí? Cuando está Marte, lo que hace es volvernos personas naturalmente, cotidianamente más activos. O sea, es como que tenemos ese impulso, esa fuerza, esa impulsividad dentro. Entonces tenemos acá un núcleo guerrero, le podríamos decir, ¿no? O en términos arquetípicos podríamos decir guerrero, en términos energéticos podríamos decir un núcleo de fuego, de mucha fuerza, de mucha convicción, de muy pionero, ¿no? Bueno, hay otros núcleos, está el núcleo acuariano, pero nos vamos a quedar hasta acá, ¿no? Con estos dos núcleos. Y por un lado podríamos decir, bueno, tienen algo en común estos dos núcleos porque toda esta energía Tierra, Saturno, Capri y toda esta energía de fuego puede hacer que la persona se vuelva, por ejemplo, una pionera y que trabaje por sus objetivos, ¿no? Pero bueno, en un principio eso podrían tener en común, eso podría ser como lo que los una, ¿sí? Trabajar por mis objetivos, tener mucha constancia a la hora de lograr mis metas y tener una gran conexión con el deseo. Pero por otro lado, también el núcleo guerrero es más impulsivo, es más impaciente, no tiene ganas de esperar, no tiene ganas de trabajar, quiere salir a la lucha, ¿no? A la batalla. Y el núcleo trabajador es más lento, se toma sus tiempos, es más medido, es más cauteloso. Entonces ahí también tenemos algunas divergencias, ¿sí? Y hay otro núcleo que yo les quiero mostrar, que es un núcleo que no está tan acentuado en su carta, pero que me parece muy interesante y me parece que es el núcleo que desde mi hipótesis, sin conocerla, porque por supuesto nadie puede conocer un famoso, ¿sí? Simplemente es una hipótesis para que podamos trabajar con una figura pública que todos conocemos y que puedan ir identificando esta información. Es su luna en Cáncer. Ella tiene una luna en Cáncer en casa 4.
De hecho, es el único agüita que tiene en su carta, pues después tiene un Urano en Escorpio, pero bueno, los emplazamientos por signo de los transpersonales son generacionales, no se toman tanto en cuenta, ¿sí? Entonces, no lo tomaríamos en cuenta. Entonces, es el único agua que ella tiene en su carta, como función, al menos psicológica. Y ya vemos que es muy distinto a sus otros dos núcleos, ¿sí? Porque la luna en cáncer es súper sensible, encima está en casa 4, se está agudizado, ¿no? Entonces podríamos hablar de un nuclecito mucho más chiquito de luna en cáncer y de luna en 4, ¿sí? Mucho más chiquito. Fíjense que los otros núcleos tienen mucha más potencia en su carta. Entonces acá está su lado sensible, su lado soñador, su lado romántico, su lado que quiere formar una familia, que valora los vínculos, que es muy apegada, apegada a los suyos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus parejas, o sea, un lado muy arraigado, ¿no? Claro, esto vemos que no tiene mucho que ver ni con su lado guerrero ni con su lado trabajador, ¿no? Y como a mí me gusta trabajar con arquetipos y con imágenes, entonces yo uso algunas imágenes que, bueno, por supuesto la gente que está escuchando el podcast no lo va a poder ver. Si quieren darse una vueltita por mi canal de YouTube Astropsicológica, pueden ver las imágenes. Pero bueno, básicamente yo pienso como un lado guerrero, ¿no? Como un lado ahí potente en ella. Otro núcleo sacrificado, trabajador, ¿no? Que está ahí buscando subir a la cima de la montaña, dar lo mejor de sí. Y un lado más sensible, más maternal, más conectado con sus emociones. Entonces, si ella fuera mi consultante, probablemente yo la vea y yo vea su lado guerrero, porque encima es una energía que está en el ascendente, que se irradia mucho. En un principio yo no sé si la persona está tan identificada o no, pero tenemos una Venus en Aries, ¿sí? Así que es posible que ese lado guerrero ella lo asuma en parte, aunque también al estar en el ascendente y esa Venus estar en la casa 12, capaz no es tan, no es tan consciente. Pero su identificación puede estar en parte allí puesta. Y por supuesto en su lado trabajador, y es bien claro, ¿no? Que es una persona que está siempre produciendo, siempre vigente, está trabajando hace 1000 años, o sea, siempre está superándose a sí misma. Estos dos núcleos al menos desde afuera se le ve que están bastante trabajados y desarrollados. Entonces acá yo pensaría que capaz el núcleo con el que ella tiene menos contacto o menos consciente es el lado más sensible, lo cual no quiere decir que ella sea insensible, ni que ella no pueda ser una buena madre en absoluto, ¿sí? Por supuesto. Pero si yo estoy todo el tiempo trabajando, siendo una guerrera, siendo una pionera, descuido esa parte mía que necesita sentir ese calor de hogar, esa calidez, esa sensibilidad, estar tranquila, ¿no? Sentir que está con sus seres queridos. Esa puede ser la parte que a ella más le cueste trabajar o integrar, ¿sí? Esto es por supuesto, una hipótesis, no podemos saberlo porque no la conocemos. Pero bueno, sería interesante, por ejemplo, si ella fuera una consultante, escuchar primero qué es lo que nos trae, escucharla a ver desde dónde se expresa, hacerle algunas preguntas para entender a lo largo de su vida cuáles fueron los arquetipos que estuvieron activos, ¿sí? Si ella estuvo más en el lugar guerrero, más en el lugar trabajador, constructor, ¿sí? O si estuvo en algún momento de su vida, por ejemplo, capaz cuando fue mamá se activó esa luna en cáncer, ¿no? Por un tiempito. Pero el tema es cuánto tiempo, ¿no? Porque es una parte que debería estar siempre presente, porque deberíamos ser siempre todas nuestras energías para sentirnos en armonía internamente. Cuando una de estas energías capaz aparece en un determinado contexto y momento, pero después, bueno, vuelve como un poquito a quedar relegado, estamos disociando algunas partes propias. Y esto es lo que la maravilla de la astrología psicológica es la posibilidad de poder ser seres completos, no ser seres aislados, incompletos, ¿no? Donde agudizamos unas partes y otras las dejamos ahí como en stand-by, relegadas a un costadito, ¿sí? No quiere decir que nunca vamos a entrar en contacto con esas otras partes, pero van a estar en sombra, van a estar menos desarrolladas. Cuando aparezcan no vamos a saber muy bien qué hacer con eso, pero si yo soy una guerrera trabajadora, ¿y qué hago con esa sensibilidad? Y claro, obviamente es una luna en cáncer en 4, es recontra sensible, recontra familiera, y capaz extraña a esa familia, ¿no? Tiene toda esa energía en la 10, en la 11, una figura muy pública, y capaz necesita esos momentos, ¿no?
Entonces, esto es lo que Jung decía, que seamos seres completos, no perfectos, ¿sí? Que vayamos completándonos. Indiviso quiere decir sin divisiones internas, que yo pueda hacer todas mis partes. Esto es súper interesante porque la persona, muchas veces por tránsito, vemos que tiene un tránsito importante a, por ejemplo, esa luna en Cáncer, ¿no? Por ejemplo, cuando Plutón estuvo en Capricornio haciéndole oposición a su luna, hace, bueno, no tantos años, ¿sí? Hace un par de añitos. Puede ser, por ejemplo, cuando Neptuno le estuvo haciendo en estos últimos años un trígono a su luna, ¿sí? Puede ser a través de eclipses, puede ser a través de las técnicas de progresiones secundarias, o sea, todos relojes temporales que los astrólogos usamos. Puede ser que de repente la persona viene y nos consulta porque o aparece una necesidad interna de conectar con esa otra parte, o aparecen situaciones en la vida de la persona que la llevan a conectar con esa otra parte. Por ejemplo, imagínense una persona que no quiere tener hijos y queda embarazada y dice, no sé qué hacer. O una persona que la pasa viajando o se la pasa trabajando y de repente por algún motivo la vida la obliga, entre comillas, a quedarse en casa, a volver a estar en contacto con sus padres, con sus raíces. Entonces ahí es donde la persona dice, no me reconozco porque antes me sentía muy cómoda trabajando, 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 haciendo, en actividad, en movimiento, y ahora no sé qué me pasa, que yo no lo puedo sostener. ¿M? O no sé qué me pasa, que la vida me trae este tipo de situaciones o este tipo de personas, ¿no? Porque una de las formas que tenemos cuando hay partes nuestras que están en sombra es buscarnos una persona con esos rasgos. Entonces puede ser que yo me busque una persona muy sensible, muy hogareña. Entonces yo me la paso trabajando y mi marido está en casa todo el día esperándome con la comida. ¿M? El problema de eso es que yo no estoy en contacto directo con mi parte hogareña, estoy delegando esa parte mía al otro. Entonces ahí seguimos disociados, seguimos desconectados de todo nuestro ser. ¿M? Entonces acá es donde podemos ayudar a la persona a que descubra, conozca y también integre esas otras partes que hasta ahora no había reconocido, no había visto, no sabía cómo contactar con ellas, porque no estaba colocada allí su conciencia, estaba en otros lugares, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, súper interesante, tiene también su complejidad, hay que aprender a armar los núcleos, sí, por supuesto, es una técnica que tiene un grado de complejidad, obviamente, hay que saber leer una carta natal, y bueno, y podemos haciendo hipótesis y vamos jugando también un poco con esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho usar las imágenes para pensar en arquetipos. Y también me pueden decir, bueno, pero si la persona, por ejemplo, ¿no? Le hablamos de estos arquetipos y de estas distintas partes. ¿Qué pasa cuando nos pregunta, ¿y cómo integro esta otra parte? ¿No? Vieron que, no sé si ustedes hacen consulta astrológica, pero a veces la persona nos dice, sí, me doy cuenta de que tengo esta otra parte, pero no sé cómo entrar en contacto, no sé cómo integrarla, ¿no? Es como que intelectualmente lo puedo ver y puedo reconocer en parte que eso está dentro mío, pero todavía lo siento muy lejano. ¿Cómo puedo hacer para conocer esa parte un poco más? ¿Cómo puedo hacer para integrar esa parte un poco más? Bueno, esta es una pregunta que me han hecho consultantes y gracias a Dios yo cuento con montones de recursos porque soy psicóloga, estudié distintas técnicas, hice varios posgrados, pero lo que he observado de que muchos alumnos míos, alumnas, por supuesto no tienen ese recorrido y esos recursos. Y esto me llevó a pensar de qué manera yo les puedo acercar esos recursos para que si vas a hacer consulta astrológica o incluso si no querés hacer consulta astrológica, pero querés entrar en contacto con esas otras partes tuyas, desconocidas o menos integradas, también puedas tener recursos prácticos concretos para poder entrar en contacto. Entonces estuve pensando en distintas técnicas que sean fáciles de explicar o relativamente fáciles, fáciles de entender y fáciles de utilizar para estudiantes de astrología o astrólogos. Y eso me llevó a querer desarrollar este seminario teórico práctico para que te puedas llevar herramientas útiles y concretas para poder integrar dentro tuyo o en tus consultantes estas partes, ¿sí? Con las que la persona todavía no está muy en contacto. Entonces pensé en 5 técnicas que a mí me han dado muchísimo resultado a lo largo de los años, las vengo usando un montón,
sé que funcionan súper bien y cada una tiene distintos grados de dificultad, de profundidad, pero todas son útiles y todas se pueden utilizar en distintos contextos. La primera de estas técnicas es el trabajo con las submodalidades y las imágenes internas. Esta es una técnica que yo tomo, incorporo de la PNL, de la programación neurolingüística, que trabaja con las imágenes mentales, las representaciones mentales, y a través de las visualizaciones lo que podemos hacer es ponerle imagen, ponerle sonido, ponerle sensación a esas partes, ¿no? O sea, podríamos imaginarlo, podríamos representarlo mentalmente, visualmente, y podemos ver de qué manera entramos en contacto con esta otra parte que capaz nos produce rechazo, nos produce miedo, ¿sí? De tal manera que la persona pueda conectar distinto. Entonces diseñé una serie de ejercicios para que podamos jugar con estas submodalidades. Cuando decimos submodalidades nos referimos a características que tienen estas representaciones, como el tamaño, el color, etcétera. O sea, es una técnica que voy a estar enseñando. Otra técnica es el trabajo con las cartas, ¿sí? Yo utilizo un montón de cartas proyectivas o asociativas, que es una forma parecida a la anterior, pero en lugar de usar las imágenes mentales, usamos un soporte material, ¿sí? Usamos una imagen, una representación. Entonces, a través de ciertas preguntas, vamos permitiendo que el inconsciente aparezca, aflore y que la persona vaya reconociendo y conociendo e integrando esa otra parte suya. La tercera técnica en la que pensé fue la técnica de la silla vacía. Esta es una técnica de Gestalt muy famosa mundialmente y que parte de la idea de que la Gestalt busca la conexión vivencial con lo que nos pasa, no quedarnos solo en el pensamiento, sino también poner el cuerpo. Entonces utilizo una técnica donde se utilizan dos o más sillas y donde podemos interactuar con esas otras partes. Esta técnica de silla vacía en Gestalt se utiliza para trabajar con problemas vinculares, con, con problemas profesionales, con cualquier tipo de situación y también con partes propias. Entonces podemos colocar en una silla a esas subpersonalidades o aquellos núcleos con los que la persona necesita trabajar, porque le tiene miedo, porque necesita entrar en contacto, porque quiere ver de qué manera los puede integrar. Esa es una técnica supervivencial muy interesante que tiene muchísimo potencial y también creé algunos ejercicios para que la puedas hacer. La cuarta técnica que te voy a enseñar va a ser el arte terapia. Van a ser algunos ejercicios simples, sencillos, que cualquier persona puede hacer con arte terapia, ¿sí? No hace falta ser artista, no hace falta tener conocimientos, ¿sí? Sino simplemente es tener los recursos para poder acompañar a otros o a uno mismo a poder expresar, ¿sí? De forma arteterapéutica, no artística, porque no somos artistas, pero sí utilizando recursos visuales u otro tipo de recursos también, como la escritura, para integrar estas distintas partes. Así que también les voy a dejar algunos ejercicios que ustedes pueden hacer. Vamos a hacer algunos en clase y otros se los voy a dejar también para que lo tengan como ahí en su cajita de herramientas astrológicas. Y la última técnica que vamos a utilizar es el enfoque corporal, la técnica de focusing. Les voy a estar dando algunas pautas básicas para que podamos contactar con esos núcleos, ¿sí? Que están en sombra a través del propio cuerpo. O sea, que las personas los puedan sentir internamente dentro suyo. ¿Cómo se siente ese núcleo? Y de esa manera también va a poder darse cuenta, vivenciar las dificultades que encuentra, las resistencias que encuentra para integrar esas otras partes suyas. En definitiva, son 5 técnicas para poder incorporar eso que somos, pero que todavía no descubrimos que somos o que nos da miedo ser, ¿sí? Pero en algún momento de nuestra vida vamos a tener que tomar contacto con eso. Y no podemos vivir proyectándolo. No puede ser toda la vida mi esposo, mis hijos, mis padres, mis amigos. O sea, en algún momento tenemos que contactar, ¿sí? Con esa Venus en Cáncer, con ese Marte en Capricornio, con esa Luna en Piscis. En algún momento tenemos que decir, ok, me animo a descubrirte y a ver quién soy yo integrando esta otra parte. Esto es lo que nos da tanto miedo a los seres humanos, porque la transformación implica la muerte, implica dejar atrás versiones propias, versiones con las que ya nos hemos acostumbrado, que no son útiles, que no son funcionales, que nos sirven, ¿sí? Con los que sentimos que vibramos mejor. Y la apertura a lo nuevo y a nuevas versiones de nosotros mismos son como muertes psicológicas. Es como decir, no soy más esa, soy otra. ¿Y cómo voy a hacer?
nunca fui de esta manera, nunca, no me animo a subirme a un escenario o a mostrarme o a hablar en público. No quiero renunciar a todo mi trabajo para quedarme en casa o no quiero dejar de ser mental para conectar con mis emociones. O sea, nos unilateralizamos, ¿sí? Pero en definitiva eso nos trae sufrimiento porque hay una partecita nuestra que todavía no conocemos o todavía no hemos desarrollado muy bien, pero hay una partecita nuestra que necesita otra cosa, que necesita que nos integremos, que necesita que nos descubramos, que necesita que seamos seres más completos. Entonces, esta es la propuesta que te traigo para noviembre, diciembre 2023. Si estás escuchando, viendo este podcast en otro momento, probablemente este taller lo vuelva a realizar y además se puede adquirir grabado. Van a ser 6 encuentros. En un primer encuentro vas a aprender la técnica de núcleos energéticos y núcleos arquetípicos y en los otros 5 encuentros vas a aprender cada una de estas técnicas. Cada encuentro va a ser una técnica. Son clases de 3 horas y media aproximadamente, 3 horas y cuarto, donde vamos a ver un poquito la teoría sobre la técnica, vamos a hacer una demostración en vivo donde ustedes van a ver cómo yo aplico la técnica y después van a practicar entre ustedes, ¿sí? Y bueno, y por supuesto las personas que no puedan estar en clase y que lo vean grabado van a ver todo esto de forma grabada. Espero que te interese la propuesta, realmente es muy vivencial y es para llevarte recursos terapéuticos, ¿sí? Para cuando digas y la persona te pregunta, ¿y cómo hago? ¿Y cómo integro? ¿Y cómo lo trabajo? Bueno, ¿sabes qué? Tengo 5 propuestas, vamos a ver con cuál trabajamos. Esa es la idea, ese es el objetivo, son propuestas, son técnicas que yo fui aprendiendo a lo largo de los años. Cada una de estas técnicas me llevó mucho tiempo incorporarlas, adquirirlas, y es como que yo te hago un resumen de lo mejorcito y de lo que más utilizo y lo que más me sirve en la consulta. Así que aprovechalo porque esto no lo vas a encontrar en otros espacios. Y bueno, y para la gente que está escuchando y que quería aprender sobre núcleos energéticos, espero que te haya servido para entender un poco cuál es la propuesta desde la astrología humanística, para entender que la carta natal es mucho más de lo que creemos que es. No es solo eso evidente, también tiene mucho más solapado. Y también te recuerdo que en la escuela astropsicológica dicto la formación completa en astrología psicológica, humanística. Durante todo el primer año no solo aprendes el ABC, signos, planetas, casas, elementos, lunas, ascendentes, aspectos. No solo vas a aprender el ABC, sino que vas a aprender lo que es la mirada psicológica, la mirada arquetipal. Vas a aprender conceptos de psicología junguiana, tipos psicológicos, sombras, arquetipos. Vamos a ver mitos, etcétera, etcétera. En el segundo año vamos a aprender un montón de técnicas. Esta es una de las técnicas que vas a aprender. También vamos a aprender a hacer lectura a través de armado de oraciones. Vas a aprender técnicas tradicionales y técnicas humanísticas. Vas a aprender las polaridades transpersonales, los planetas en casa 12 como formas arquetípicas donde se va instalando la conciencia y donde también se van produciendo grandes transformaciones en nuestras vidas. Bueno, distintas técnicas ya más profundas de interpretación y de lectura gestáltica de la carta natal. Y en el tercer año vas a aprender los relojes temporales, porque para poder hacer una consulta tenemos que saber quién consulta aquí y ahora, en este momento, en este contexto. Así que ahí vas a aprender ciclos planetarios, revolución solar, tránsitos, progresiones secundarias, una de las pocas escuelas de astrología que trabaja con progresiones secundarias y desde una mirada psicológica, ¿sí? No una mirada predictiva. Vas a aprender sinastrías y un montón de temas más, vamos a hacer un montón de práctica. También te cuento que si ya venís de otras escuelas y tenés una buena base, podés ingresar directamente en el segundo o en el tercer nivel y que tenemos una propuesta muy linda el año que viene con las profes de Astropsicológica para darla en vivo, la vamos a dar por módulos, así que también si querés sumarte en vivo vas a tener esa posibilidad. Bueno, me despido por el día de hoy y vamos a seguir en los próximos podcasts. Tenemos muchas novedades en la escuela y vamos a estar compartiéndote información muy interesante en los próximos encuentros.